Bueno. Bueno. Sí, estoy aquí. Venimos del tema 9, vuelvo a repetir para que quede grabado. Venimos del tema 9, donde vimos la valoración externa, y por eso empieza con este epígrafe 2.2.4. Sería como una continuación del tema de valoración, si fuera un solo tema. Bueno, la inspección vaginal interna se puede realizar tirando de los labios menores hacia caudal, ¿de acuerdo? Con guantes enguantados, o sea, con manos enguantadas y tal. Y observando esa cavidad vaginal. También se puede hacer de forma, una exploración armada que se llama, que es con valvas y con espéculo. Bueno, lo que nos interesa es saber si hay signos de patología a nivel de la cavidad vaginal, ¿de acuerdo? Y si existen también pues, prolasos que se puedan observar. Signos de patología, los conocéis, ¿de acuerdo? Sequedad, entumecimiento, o sea, enrojecimiento, cambios de coloración, o sea, la mucosa suele tener un color rosado. Todo lo que no sea eso, pues es sospechoso. Bueno, para los prolasos hay un sistema de... Había un par de formas de valoración. Había una clasificación en función de a qué distancia estaba el prolaso del introito vaginal. Había también otra clasificación dependiendo, que no es incompatible con la primera, dependiendo de cuál es la pared en la cual la cual se observe la protrusión, si es la pared vaginal anterior, si es la cúpula vaginal, si es la pared vaginal posterior, que depende del órgano que está protruido. Y independientemente del órgano protruido, salió esta clasificación del sistema POPQ de cuantificación de los prolasos, en la cual pues se toman unos puntos de referencia y se miden unas distancias y bueno, da lugar a una serie de números que dan una información bastante precisa de cuál es el estado de la protrusión. Hay más información sobre esto, más específicamente en el tema 4, aunque os comenté que no entraba en el tema 4, porque lo di como añadido. En este tema 9, bueno, es más, lo que pasa es que no quería entrar en la valoración de cada una de las patologías. Otra cosa aquí que la voy a recoger. Coño, ya, vente ya, vestite que te tienes que ir. Ya, pero que te estoy quitando todos los símbolos de ahí. Carmen. Carmen, silénciate. Lo siento. La pobre. Bueno, no sabes que no sabía quién era. La cuarentena haciendo estragos en casa. Es muy difícil la convivencia. Bueno. No. Entonces, bueno, esto no entra en el examen, por supuesto, ¿de acuerdo? Solo sepáis que existe el sistema de medición y tal. En el tema 4 hay algunas diapositivas más referidas a esto. Bueno, a ver. ¿Falta alguna diapositiva aquí? No, está bien. He colgado una presentación, no sé si la habéis bajado hace poco, la presentación que estáis mirando. Me refiero que esta está de hace una horita por ahí en la plataforma, ¿vale? Que tiene algunas modificaciones con respecto a la que se ha pegado ahí en la plataforma estas últimas semanas. Bueno, la palpación intracavitaria se puede hacer en vagina o en ano en mujeres y en hombres pues se hará en ano, ¿de acuerdo? Se puede hacer, bueno, yo ya os expliqué en la práctica, se introduce primero un dedo, ¿de acuerdo? Y si necesitamos introducir el otro, lo cual es necesario introducir dos dedos para hacernos una idea más clara de cuáles son los volúmenes de la cavidad vaginal y para obtener información acerca
de los órganos pélvicos que rodean esa cavidad vaginal. Pero, por ejemplo, para la valoración de la fuerza, pues a lo mejor con un dedo nos bastaba si íbamos a hacer el test de la ICS. Para el test de OFOR estaba descrito con 2. Entonces, bueno, un dedo o 2, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Empezamos con un dedo. La posición en la cual se hace la valoración, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿de acuerdo? En hombre elegiremos la posición de decúbito lateral semiprono porque es más cómoda para la valoración anal y también por el tema de los genitales masculinos y esto, que no nos estorben. En la mujer es más frecuente la posición de litotomía o el decúbito dorsal con flexión de caderas y rodillas y apoyadas en un rulo o algo así. Bueno, en la palpación, ¿qué información recogemos en la palpación? Pues, se recoge información acerca de la presencia de cicatrices, si vamos a pedir contracción de la musculatura por ver si aumenta o no el tono, por ver si hay diferencia entre un lado y otro, por ejemplo, en forma de pérdida de solución de continuidad. O sea, y también para buscar dolor, ¿de acuerdo? Para buscar puntos de especial dolor, imaginarse un paciente con dispareunia o algo así, pues sería conveniente realizar una palpación en busca de aumentos de tono y en busca de puntos gatillo, por ejemplo. Bueno, para observar la presencia de incontinencia urinaria, que bueno, en la exploración en la primera exploración se debería de objetivar de alguna forma, fuera parte de lo que nos dice la paciente, y básicamente lo que se le hace a la paciente es pedirle una maniobra de Valsalva, ¿de acuerdo? Si en posición de litotomía no se consigue, pues se pone a la paciente en decúbito o al paciente en decúbito, o sea, en bipedestación, perdón, y se le pide esa maniobra de Valsalva. Hay que reducir, en caso de mujeres, hay que reducir previamente un posible prolazo, porque el prolazo puede enmascarar una incontinencia. De hecho, en pacientes con grandes prolazos y que no manifiestan incontinencia urinaria, ocurre muchas veces que una vez que se hace una solución quirúrgica del problema, empieza con incontinencia. Y es porque el propio prolazo estaba creando ahí un sistema de fuerzas o de presiones a nivel del cuello de la vejiga o a nivel de la uretra que dificultaba la incontinencia. Pero una vez que se reduce el prolazo, pues se manifiesta la incontinencia. Entonces, esta incontinencia se puede manifestar igualmente, no hace falta hacer la solución quirúrgica, reduciendo el prolazo, que se puede hacer también con un pesario. ¿Os acordáis de lo que era un pesario? En el tema de los prolapsos es un dispositivo que se colocaba en la vagina y servía para sostener, para reducir el prolapso de alguna forma, mantener esa víscera en su posición anatómica. Bueno, esto lo vimos en la práctica. Básicamente había dos pruebas para valorar si había hipermovilidad uretral, que puede ser, en el caso de sospecha de que hay hipermovilidad uretral y que no se resuelva con fisioterapia, pues puede ser criterio de cirugía. ¿De acuerdo? Una era la prueba de Marshall-Bowley, que básicamente a la paciente que al toser se observa un movimiento de la pared anterior de la vejiga, un movimiento descendente y un escape. Si se produce una reducción de esa pared anterior de la vejiga hacia anterior, en este caso, para evitar que se mueva, si en este caso no hay escape, pues se considera un test de Bonney positivo y se cataloga o se sospecha de que hay hipermovilidad uretral que puede ser susceptible de cirugía. La prueba de Marshall-Bowley
hay controversia con respecto a ella, ¿de acuerdo? Porque la misma presión que se ejerce para sostener la pared vaginal, que lo que se intenta sostener es la uretra y el cuello de la vejiga, se intenta mantener en su posición anterior, ¿de acuerdo? Porque con la tos, ese aumento de presión lo que hace es descender esa pared vaginal y lo que hace es descender la uretra y el cuello de la vejiga, descenderlo y facilitar en ese movimiento el escape, ¿no? Pues en esa presión que nosotros hacemos hacia anterior para sostener la uretra y el cuello de la vejiga, también se ha descrito que es posible que aumentemos la presión dentro de la uretra y por eso no por sostener la vejiga y la uretra en su sitio, sino por la presión que ejercemos, pues se evita el escape. Bueno, una controversia que hay ahí. Y después tenemos el Z-tip test, en el cual se introducía un bastoncillo un hisopo vaselinado en la uretra hasta vencer la resistencia del esfínter uretral interno, y se le pedía al paciente que tosa, y si el arco que describe el bastoncillo es superior a 30 grados, pues es sugestivo de hipermovilidad uretral igualmente. Veis aquí en el cuadro, en el dibujo, cómo... perdón. ¿Veis en el dibujo cómo la presión... ¿Veis la flechita? Sí. La presión que iría en este sentido, ¿de acuerdo? Haría como una especie de palanca con el bastoncillo, ¿lo veis? Y haría que se elevara hacia anterior, en este caso, el bastoncillo. La musculatura lo que haría sería evitar este movimiento descendente, la musculatura o la cirugía. Evitar este movimiento descendente del cuello de la vejiga o de la uretra, con lo cual no hay esa movilidad uretral. Bueno, básicamente la hipermovilidad uretral se ha asociado a incontinencia. Y cuando digo cirugía o musculatura es que, bueno, muchas veces la solución no es fortalecimiento. Muchas veces hay una lesión facial, ligamentosa, y por mucho que tú fortalezcas, si la musculatura está desinsertada de su sitio, o ciertos ligamentos que fijan la uretra, como son los pubo-uretrales, pues están distendidos o tal, pues la musculatura no va a poder ser, o sea, la función de la musculatura no va a ser suficiente como para mantener la uretra en su sitio ante aumentos de presión. Bueno. La valoración interna del tono global y específico, esto se hacía, la del tono global se hacía con el dedo a modo de gancho, o sea, se introducía el dedo, la palma hacia dorsal, y el dedo índice se flexionaba de tal forma que enganchara, se colocara por encima de este cuerpo perineal y haríamos un movimiento como de tracción hacia caudal. Básicamente, con la facilidad que seamos capaces de movilizar ese cuerpo perineal hacia caudal, pues nos da una idea acerca del tono de la musculatura que se inserta ahí. Esto sería una valoración inespecífica, una valoración global. Una valoración más específica del tono, pues se hace palpando con el dedo a nivel de la musculatura superficial de un lado, a nivel de la musculatura superficial del otro lado, a nivel de la musculatura más profunda de un lado, a nivel de la musculatura más profunda del otro, tanto en reposo como pidiendo contracción. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos palpar el elevador del ano del lado derecho, pues tendríamos que introducir un poquito más el dedo y buscar en la pared vaginal derecha
palpar ahí esa musculatura que pasa por ese lado, ¿de acuerdo? Pasa de dónde viene a dónde va. Pues viene de la sínfisis púbica y va hacia coxis, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se puede palpar el tono de esa musculatura, por ejemplo. Si palpamos un tono elevado, eso ¿con qué podría ser compatible? Ese signo, ¿de acuerdo? ¿Con qué síntoma referido por el paciente podría ser compatible? Pregunto. ¿Sabéis que muchas veces la exploración es para buscar signos que justifiquen los síntomas del paciente? Entonces, si yo encuentro un tono elevado, ¿qué síntomas que nos haya podido referir el paciente anteriormente estarían justificados por ese signo? Por ejemplo, dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo. Venga, ¿algo más? Estamos palpando el puborectal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que eran las fibras más internas o más externas. Venga, hoy voy a hacer un montón de preguntas que se me vayan ocurriendo. Ya he hablado yo mucho, ya... Y ya sabéis un montón de cosas. Ya estamos finalizando la parte de ginecología. ¿Qué era, las fibras más internas o las más externas, el puborectal del elevador del ano? ¿Internas o externas? ¿Más cercanos a la vagina o más pegados al anillo pélvico? Uy, silencio. ¿Funcionan los micros o qué? Más o menos. Venga, hombre, voy a tener que poner la anatomía. Si yo, vamos a ver, la pregunta es esta. Yo me coloco intravaginalmente, ¿de acuerdo? Con el dedo. Y a un par de centímetros, 3 centímetros de profundidad, ¿de acuerdo? Y palpo hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Del paciente o de la paciente. ¿Qué musculatura estoy palpando ahí? Justo en la pared vaginal derecha. Bueno, tenéis que repasar un poquito. Vale. ¿Esas preguntas qué os parecerían en el examen? ¿Muy rebuscado o qué? Hombre, no están en la batería de preguntas que has dado. Hombre, está en la anatomía. Vamos a ver, la imagen de la anatomía. Vamos a ver, un momentito, por favor. Por favor. No estoy compartiendo ahora, ¿no? Sí. La Está la presentación del diapositiva. tema. Diapositiva nomás. Ah, vale. ¿Dónde puede haber una imagen de anatomía? Es que el tema de anatomía, bueno, en tema de anatomía sí entra algo. Esto además es importante porque básicamente es que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es palpar y saber lo que estamos tocando. Bueno, que no es que sea nuestro trabajo solo esto, me refiero a que es una parte importante de nuestro trabajo. Bueno.
Voy a compartir una cosa. ¿Os acordáis de esta imagen, no? Más o menos. Sí. Sí. Entonces, Sí. si yo estoy, esto es el ano, ¿de acuerdo? Esto es el ano, pero la vagina está anteriormente al ano y yo introduzco el dedo en la vagina y me coloco más o menos un poquito más anterior, pero en el mismo punto. Lo primero que yo me encuentro... Ah, bueno, aquí tenemos a este músculo y nosotros tenemos el dedo introducido aquí, ¿de acuerdo? En la vagina. Si yo palpo hacia el lado, en este caso el derecho hacia acá, ¿qué es lo que palpo ahí? ¿Cuál es la musculatura más interna del elevador del ano? El pubo Poco rectal, ¿no? oxígeno. Pubo rectal, pubo coccio, ¿de acuerdo? Me valdría casi cualquiera de las dos. El pubo rectal incluso es más interno todavía. Pues esa era la pregunta. Entonces, si esa musculatura está hipertónica, ¿qué otro signo se justificaría aparte de la dispareunia? Aparte de... Estreñimiento, ¿no? ¿Eh? Sí. Estreñimiento. Claro, una dificultad, estreñimiento funcional en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿os acordáis de que es el pubo rectal aumentaba la flexura anorrectal, ¿no? Sí. Bueno, y al aumentar esa flexura, al disminuir este ángulo, pues dificultaba el paso de las heces. Era un elemento importantísimo de la continencia, pero ese músculo se tiene que relajar cuando se tiene que relajar. Si no se relaja cuando se tiene que relajar, puede dar lugar a lo contrario. A lo contrario, a otra patología, que en este caso sería, no vamos a llamar a patología, a otro síntoma, que sería el estreñimiento. Bueno. ¿Era muy complicada la pregunta o qué? Yo para ver más o menos cómo estamos. Bueno. ¿Estáis con el TFG? ¿Estáis con el TFG que no...? ¿Cómo vais con el TFG? ¿Vais bien o qué? ¿Estáis compartiendo Bueno. algo ahora? No. Ahora no. Bueno, está. Bueno, pues vamos por aquí. Presentación desde... Aquí tiene que haber un botón para que seguir la presentación desde aquí. No me vaya a aparecer. Sí, yo creo que sí, ¿no? En presentación con diapositiva, arriba en la barra. Ahí. Y tiene que haber una. Desde aquí. Desde El de la actual. diapositiva, la de al lado, la de al Muchas lado. gracias. Bueno, bueno, esto es lo que hemos visto. Bueno. Había... pasamos a valorar la contractibilidad, la fuerza de la musculatura del suelo pélvico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto queda de tiempo? 8 minutos. Había dos sistemas, ¿de acuerdo? Había un sistema más extendido, que era la escala de Oxford, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de la escala de Oxford? Sí. Sí. Era esta, ¿de acuerdo? Que evaluaba la fuerza de la musculatura del suelo pélvico de 0 a 5, ¿de acuerdo? Y la Sociedad Internacional de la Continencia recomendaba no usar la escala Oxford, pues porque había mucha variabilidad entre observadores. ¿De acuerdo? Entonces recomendaba una valoración alternativa, que era esta, que no solo da información acerca, o no solo pide información acerca de la fuerza de la musculatura del suelo pélvico, sino también de su capacidad de relajación voluntaria y también de contracción involuntaria y relajación involuntaria. ¿De acuerdo? Entonces te da una serie de unos datos, bueno, son
útiles para hacerte una idea de cómo funciona ese suelo pélvico. ¿Verdad? Al final lo que se valora es el funcionamiento en general del suelo pélvico. Bueno, recomendaba esta sobre todo también en contraposición a la de Oxford porque solo había 4 valores para que adjudicar a la fuerza del suelo pélvico y bueno, y era mucho más quizá menos dado a que haya esa variabilidad interobservador, ¿de acuerdo? Entonces, os he puesto aquí en esta diapositiva cuáles son las 4 elementos, los 4 ítems que hay que valorar, los valores que se pueden dar a cada ítem, dependiendo de la respuesta del paciente, y la instrucción que hay que dar al paciente para que ejecute la acción que nosotros estamos pidiendo, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, si queremos que contraiga, que haga el esfuerzo de aguantar la orina o el pipí. Si queremos que relaje, pues que deje de hacer esa fuerza. Por supuesto, hay que pedir que contraiga antes de que pedir que relaje. No se puede empezar por la relajación, hay que empezar por la contracción. Y después se pediría la contracción involuntaria, que es tosa fuerte, y relajación involuntaria, que es, imagínese, haga un esfuerzo como si estuviera usted defecando. Bueno, entonces, nosotros, recordamos, tenemos un dedo enguantado introducido en la vagina o en el ano, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer en el ano igualmente. Pido al paciente que haga una contracción lo más fuerte posible, ¿de acuerdo? De su suelo pélvico, o que intente aguantar la orina, o que intente aguantar el pipí. Entonces, yo, si no noto nada, ¿qué pongo? En mi historia. Ausente. Ausente. Pongo contracción voluntaria, 2 puntos, ausente. ¿Vale? Ya está. Ahora pasaríamos a... Imaginarse que noto que me aprieta fuertemente. ¿Qué pongo? Presente, fuerte, ¿no? Por ejemplo, ya está. Y pasaríamos al siguiente ítem. Es fácil, ¿no? Es fácil y además es un lenguaje que debería poder entender todos los profesionales que se dedican a esto. ¿De acuerdo? Porque cuando se reúnen expertos de la sociedad internacional y se ponen de acuerdo para hacer una clasificación y tal, es con el ánimo sobre todo de que todo el mundo la adopte y a la hora de trabajar, a la hora de informar acerca del estado de sus pacientes, a la hora incluso en las investigaciones, pues, bueno, todo el mundo sepa de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Y tengamos un lenguaje común. Y muchas veces lo que pasa en fisioterapia es que cada uno tiene un lenguaje que otro fisio muchas veces no entiende. A mí me ha pasado que he leído informes de otros compañeros que de verdad es que no entiendo nada. Y me imagino que a lo mejor a ellos les puede pasar lo mismo conmigo, ¿de acuerdo? O sea, que no es que me esté diciendo yo que... Pero de aquí la importancia de tener un lenguaje común. Bueno. Entonces, esta valoración, igual como la de Oxford, ¿de acuerdo? Es lenguaje común. Bueno, entonces, a la relajación voluntaria. Si yo noto que después de apretar no relaja, ¿qué pongo? Ausente. Claro, relajación voluntaria ausente. Vale. Imagínate que no ha apretado, ¿de acuerdo? Que la contracción voluntaria era ausente, ¿vale? Si pido que relaje y no relaja, ¿qué pongo? ¿Cómo sabe que no ha relajado, que no ha contraído? Porque no cambia, ¿no? Con respecto a la que tenía cuando yo he introducido el dedo. Entonces sería ausente, Se pone voluntaria ausente, ¿no? Se pondría ausente, ¿de acuerdo? Si ha contraído, ¿de acuerdo? Porque nosotros el dedo no lo hemos sacado entre una y otra, ¿de acuerdo? Entre la contracción y la relajación no hemos sacado el dedo, ¿de acuerdo? Entonces, si ha contraído en la voluntaria y después en la contracción voluntaria y después
cuando le pido que relaje, vuelve, digamos, la presión que ejerce, digamos, la vagina sobre mi dedo y tal, el tono de los tejidos, vuelve a un estado igual al que tenía antes de la contracción voluntaria, ¿qué pongo? ¿Parcial o completa? Completo. Completa se supone. No, hay que poner parcial. La parcial sería si relaja hasta un punto que era igual al previo a la contracción voluntaria. ¿Cómo, ¿Vale? cómo? La relajación parcial se define como aquella en el cual el paciente relaja el suelo pélvico hasta un punto igual al que tenía la musculatura antes de la contracción voluntaria. Vale. ¿Vale? Si es capaz de relajar más al que tenía previo a la contracción voluntaria, sería completa. ¿De acuerdo? O sea, se asume que en reposo no hay una relajación total. Y en reposo era lo que tenía el paciente antes de la contracción voluntaria. Bueno, todo esto está en los documentos que he adjuntado en el tema, ¿de acuerdo? Y que están aquí referenciados abajo. Pero bueno, yo lo explico después. ¿Esto ha quedado claro o no? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Todo el mundo. Bien. Entonces, pasamos. La contracción involuntaria. Pedimos al paciente